Buenos días, ingeniero. Hoy le voy a presentar lo que es la resolución de los ejercicios de la evaluación del parcial. Aquí puede evidenciar el enunciado del ejercicio número 1. Luego tenemos una doble integral de la función 2x más 4y menos 1 de la derivada del área que lo forman, limitadas estas por las regiones comprendidas entre las curvas de y igual a x al cuadrado y y igual a x al cubo. Lo primero que vamos a realizar es la gráfica en GeoGebra. Graficamos tanto las curvas de y igual a x al cuadrado y la otra curva de y igual a x al cubo y la función que nos presenta el enunciado. Después de graficarle podemos evidenciar que el área que vamos a calcular va desde 0 hasta el cruce entre la función que nos da el enunciado con la curva x igual al cubo, y igual a x igual al cubo. Entonces, lo primero que vamos a para resolver esta integral, vamos a plantear con los límites con los siguientes límites. Para mi caso he planteado el orden de y y de x. Entonces visualizamos en la gráfica la función y tenemos que el límite superior va a ser la curva x al cubo, x al cuadrado, y el límite inferior va a ser igual a x al cubo. Una vez planteada ya la doble integral ya con sus límites, procedemos a resolverla. Primero voy a resolver la integral de dy en función de dy. Entonces tenemos la integral del límite superior x al cuadrado y el límite inferior x al cubo de 2x más 4y menos 1 no por dy. Vamos a aplicar las propiedades de las integrales y vamos a separándolas en distintos factores. Aplicamos los métodos de integración y tenemos que 2xy más 2y al cuadrado menos y va a ser el resultado de esta. Entonces tenemos que terminar de resolver la integral aplicando los límites tanto superior como inferior, o el teorema fundamental del cálculo. Aplicamos esto reemplazando el valor de x al cuadrado en la variable y, que va a restar al límite inferior. Por último nos va a dar la primera integral como resultado de menos 2x a la sexta más x al cubo más x al cuadrado. Con este valor vamos a aplicar la segunda integral, que tiene como límite superior 1 y el límite inferior 0. Aplicamos las propiedades de las integrales para separarlas en distintos factores. Aplicamos el método de integración. Nos da que menos 2x a la séptima sobre 7 más x a la cuarta sobre 4 más x al cubo sobre 3. Inge, disculpe la molestia, A pero esto le tenemos que ¿podría aplicar aumentarnos 2 minutitos, por favor? a esto le tenemos que aplicar el teorema fundamental del cálculo. Es que Ya ese es en tenemos el OneDrive, por favor. cálculo y nos da como un resultado de que va a ser igual a 25 sobre 84 unidades al cuadrado, ya que estamos a 0.298 unidades al cuadrado, debido a que estamos tratando de una integral doble o el cálculo de un área. Para el ejercicio número 3 nos pide resolver la siguiente integral triple usando los distintos órdenes de integración. El primer orden de integración que nos presenta es de x, de z y de y. Entonces vamos visualizando la gráfica, vamos a evaluar los límites de la misma. Si analizamos el eje x, tenemos que este va a ir como límite superior 2 y el límite inferior 0, ya que parte desde el inicio. Para la función z tenemos que esta va a partir desde el punto 0, y como pueden evidenciar en esta línea inclinada, tenemos que el límite superior va a ser igual Listo, a está esta hasta las función, 11, compañero, que pueden enviar. Muchas gracias, ingeniero. a la función que se nos presenta aquí mismo, que va a ser igual de y más z es igual a 1. Como estamos hablando en función de z, entonces vamos a despejar la misma, y esta va a ser igual z es igual a 1 menos y, que pueden ver aquí en el límite superior. Por último tenemos que evaluar los límites de la función y. Esta se puede evidenciar en la gráfica, que va desde el punto 0 hasta el punto 1. Una vez evaluados los límites de las mismas, procedemos a resolver la integral. Resolvemos primero la integral en función de dx, y esta va a ser igual a un valor de 2. Por consiguiente, con este valor de 2 aplicamos la integral en función de dz. Esta va a tener un resultado de 2 menos 2y. Por último, aplicamos este valor obtenido en la integral respecto a la función de dy, y nos va a dar un valor de 1 unidades cúbicas, ya que estamos hablando del volumen.
Para la siguiente tenemos que integrarla, pero con un distinto orden, y es de y, de x y de z. En función de y evaluamos y tenemos que despejar el valor de y en la función que nos presenta la gráfica. Este va a ser igual a 1 menos z, que va a ser el límite superior, y el 0 como el límite inferior. Para dx tenemos que los límites van a ser los mismos, límite superior 2 y el límite inferior 0. Por último, para en dz, en esta vez vamos a tener que el límite superior va a ser 1 y el límite inferior va a ser 0. Una vez evaluados los dos límites, tenemos que resolver la triple integral. Esta vez ya lo vamos a hacer por partes igual que la anterior. Entonces tenemos que en función de dy, el resultado va a ser de 1 menos z. Con este valor evaluamos en la integral en función de dx y tenemos que nos va a dar un resultado de 2 menos 2z. Finalmente, este valor encontrado lo evaluamos respecto a la integral en función de dz y tenemos que hacer igual a 1 unidades cúbicas, que estamos hablando del volumen. Como puede evidenciar, los dos resultados coinciden, por lo que la resolución en los dos distintos órdenes se encuentra correctamente. El cuarto ejercicio nos pide resolver la siguiente ecuación diferencial: y al cuadrado más yx, que multiplica a dx menos x al cuadrado por dy, y esto igual a 0. Lo primero que vamos a hacer es separar las variables. A un lado vamos a dejar en función de dy y al otro lado vamos a dejar en función de dx. Por lo tanto, vamos a dejar el valor de menos x al cuadrado por dy en el lado izquierdo y pasamos el valor de y al cuadrado más yx, todo esto por dx, al lado derecho con el signo contrario. Lo que nos quedaría como menos x al cuadrado por dy va a ser igual a menos y al cuadrado menos yx, todo esto que multiplica a dx. Una vez aplicado el cambio a las variables separables, lo que procedemos a hacer es el cambio por método de sustitución para resolverlo. En este caso vamos a resolver con la siguiente expresión de u, que es igual a y sobre x. Dada esta expresión, lo que tenemos que hacer es despejar la variable y. Entonces pasamos de la variable y al lado izquierdo y u lo pasamos del lado derecho, lo que nos quedaría como y igual a u por x. Encontrando el valor de y, lo siguiente que debemos hacer es calcular la derivada de la misma, de y o de prima. Aplicando las propiedades de la derivación, tenemos que dy va a ser igual a u por dx más x por du. Obtenidos estos valores, lo que procedemos a hacer es reemplazarlos en la ecuación. Tenemos que menos x al cuadrado, que multiplica a u por dx más x por du, va a ser igual a menos u por x al cuadrado menos u por x, que va por x. Todo esto multiplicado a dx. Aplicamos las propiedades de distribución de la multiplicación y reducimos los términos semejantes. En este caso van a ser menos x al cuadrado por u por dx y al otro lado también menos u por x al cuadrado por dx. Para evidenciar esto podemos hacer, por ejemplo, si este término pasamos al lado izquierdo, pasaría con signo positivo, lo que igual sumamos y nos quedaría 0. Entonces por eso es lo que la reducción respectiva. Nos queda que menos x al cubo por du va a ser igual a menos u al cuadrado por x al cuadrado por dx. Entonces lo que tenemos que hacer es dejar solamente los valores de du y tenemos que hacer es quitar los valores de, en este lado, el lado izquierdo, de menos x al cubo y en el lado derecho del menos u al cubo al cuadrado. Esto lo vamos a resolver multiplicando los dos lados de la ecuación, primeramente por menos 1 sobre x al cubo. Esto debido a que a la hora de aplicar la multiplicación se va a reducir con lo que queremos y nos va a dar un valor de 1, y de paso le aumentamos un signo negativo para que el de u nos quede en el lado izquierdo con signo positivo. Entonces realizamos la multiplicación respectiva y a ese resultado lo multiplicamos por 1 sobre u al cuadrado. Esto debido a que, como mencioné anteriormente, tenemos que eliminar el u al cuadrado de la parte derecha de la ecuación. Aplicamos la multiplicación así mismo como el anterior y por último nos va a dar un resultado de du
que va a ser sobre u al cuadrado, que va a ser igual a x menos 1. Por último, para resolver esto tenemos que aplicar la integral en cada uno de los dos lados de la ecuación, y tenemos que la integral de du sobre u al cuadrado va a ser igual a la integral de dx sobre x. Para integrar el lado izquierdo, lo que tenemos que hacer es subir el u al cuadrado, sube con el exponente en negativo. Entonces la integral de u menos 2 por du va a ser igual a la integral de dx sobre x. Una vez tenidas estas dos integrales, las resolvemos y nos va a dar un valor de menos u elevado a la menos 1, que va a ser igual al logaritmo natural de x más la constante de integración, debido a que estamos hablando de integrales indefinidas. Por último, nos deshacemos del signo negativo en el lado izquierdo, cambiando los signos del lado derecho. Entonces u elevado a la menos 1 va a ser igual a menos logaritmo natural de x más la constante de integración. Por último, la expresión no puede quedar en función de la variable u, por lo que tenemos que dejarla en función de la variable y. Entonces procedemos al inicio del ejercicio y tenemos que y va a ser igual a u sobre x y u es igual a y sobre x. Reemplazamos el valor de u con lo que tenemos aquí, y sobre x. Por último nos queda aquí y sobre x elevado a la menos 1 es igual al menos logaritmo natural de x más la constante de integración. Bien, jóvenes, nos vemos la próxima clase. Esperen bien los enlaces con la resolución de los ejercicios. Entonces cambiamos el orden de la fracción y x sobre y va a ser igual a menos logaritmo natural de x más la constante de integración. Y obtenido esto, despejamos la variable y, que y es igual a menos x sobre el logaritmo natural de x más la constante de integración. Por lo que finalmente este es el resultado del ejercicio número 4.